2.561 días. Eso es lo que tardó en llegar este juicio. 2.561 días desde que se abrió una carpeta de investigación en El Mante, Tamaulipas, con el nombre de una niña de 6 años escrito adentro. Y cuando por fin llegó el día de la audiencia, la niña ya no estaba para declarar. Tenía 13 años, murió 22 días antes, dentro de un campamento verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, con agua en los pulmones, con marcas de sometimiento en la espalda. Escucha bien porque aquí hay 2 expedientes y una sola víctima. Viernes 7 de agosto de 2026, Centro Integral de Justicia, Carretera Mante Valles, Ejido Práxedis Guerrero, Municipio del Mante, Tamaulipas. Sala de Juicios Orales del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Segunda Región Judicial. Carpeta Procesal Piero 56/2019. El delito que se juzga se llama violación equiparada. El imputado se llama Gabriel Alejandros. Es abogado, es director de una escuela primaria en el sur de Tamaulipas y es el padre de Dafne Zapata Quintos. Ese viernes por la mañana, Alejandra Quintos llegó caminando al juzgado, sola, sin su hija. Frente a las cámaras dijo una frase que después recorrió todo México. Se me juntaron los 2 casos y tengo que hacer justicia como lo he hecho desde el 2019 por mi bebita. Y antes de entrar a la sala, dijo otra: espero que donde quiera que estés, Dafne, sepas que mamita está aquí defendiendo en tu memoria, en tu honor. Eso es lo que los noticieros te dijeron. Le dedicaron menos de 90 segundos y pasaron al siguiente bloque. Lo que no te dijeron es lo siguiente: el hombre que enfrenta ese juicio no estuvo en la sala, pidió seguir la audiencia por Zoom. Sus abogados lo solicitaron al tribunal y el tribunal lo concedió. Mientras la madre se sentaba en una bancadera a metros del estrado, él aparecía en una pantalla, según lo que se notificó a la familia, por motivos de salud. Ojo a esto, porque este dato es que ningún noticiero de televisión abierta de Sarrombrio, semanas antes, había estado dentro de las audiencias por el feminicidio de su hija, no como acusado, como abogado, como representante legal de la víctima, designado por la propia madre, junto con la litigante Alejandra Flores García, cuando Alejandra Quintos estaba destrozada y aceptó ayuda de quien se la ofreció. Ella misma lo explicó después, con las palabras exactas: mi cambio es para traer personas de otro estado, las cuales yo voy a costear. No va a ser como en un principio que estaba frágil, vulnerable por el papá de mi hija diciéndome, somos un equipo. Recuerda la frase. Ahora retrocedamos 7 años porque esta historia no empieza en una academia militarizada, empieza en una casa. 3 de agosto de 2019. Colonia Las Brisas, municipio del Mante, Tamaulipas. Ese día ocurren los hechos que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas atribuye al padre de Dafne. La niña tiene 6 años. El 11 de octubre de 2019, un juez de control lo vincula a proceso por violación equiparada, le impone prisión preventiva por 2 años y fija 2 meses para el cierre de la investigación. Se emite además una orden de restricción. El padre no puede acercarse a su hija, ni una llamada, ni una visita. Y ahí empieza el silencio, 7 años de silencio. Porque escucha lo que pasa después, y esto es lo que la audiencia mexicana ya sabe de memoria, aunque nadie se lo diga en televisión. Pasan los 2 años de prisión preventiva, no hay sentencia, no hay juicio. Y cuando se agota ese plazo sin que un tribunal resuelva, el imputado sale a la calle, continúa el proceso en libertad, vuelve a Tampico donde radica, vuelve a ejercer como abogado, vuelve a dirigir una escuela primaria llena de niños en el sur de Tamaulipas. Y la carpeta 056 se queda ahí, esperando, engordando, llenándose de promociones de recursos de amparos. Espera porque aquí viene el dato que le da forma a todo lo demás. Alejandra Quintos denunció públicamente que ese proceso se retrasó 7 años por los amparos y los recursos promovidos por la defensa de Gabriel Alejandres. Un amparo tras otro, cada recurso unas semanas, cada semana un mes, cada año. Y mientras el papel se movía de escritorio en escritorio, del otro lado había una niña creciendo. Una niña iba a terapia psicológica privada, pagada por su madre, con un solo objetivo: llegar preparada al día en que tuviera que sentarse frente a un tribunal y señalar lo que le ocurrió en 2019. Las palabras de la madre, textuales: la tenía en terapia psicológica privada para que pudiera hacer el señalamiento directo de lo que le ocurrió en 2019. Dafne se estaba preparando para hablar, nunca alcanzó a hacerlo. Y aquí es donde los 2 expedientes se cruzan, y donde esta historia se vuelve otra cosa. Lunes 13 de julio de 2026, Dafne Zapata Quintos, 13 años, originaria del Mante, ingresa al curso de verano de la Academia Militarizada Marina Donitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Su madre que para entrar hubo un proceso de selección, entrevistas familiares, estudios socioeconómicos. Le explicaron que era por el prestigio de la institución. Le dijeron que era un lugar seguro. Ojo a este detalle porque es el mecanismo completo del caso en una sola línea. El reglamento interno prohibía el contacto directo entre los alumnos y sus familias. Ninguna llamada de la niña a su mamá, ninguna llamada de la mamá a su niña. Todo pasaba por una sola persona. La coordinadora de área femenil, identificada como Estrella Non, conocida dentro del plantel como Estrellita, un solo voz, una sola versión, martes 14 de julio. Primera llamada, Estrella. Le informa a la madre que Dafne se desmayó durante los entrenamientos y se golpeó el rostro, que vomitó, que ya fue medicada. Alejandra recibe además un video en el que su hija aparece con golpes en la cara, miércoles 15 de julio. Segunda llamada. Le dicen que Dafne mejoró, aunque tiene tos, le piden autorización para medicarla. Deshidratación, reposo, dicen jueves 16 de julio de 2026, la noche. Y aquí se acaban las versiones. Existe una grabación de más de 8 minutos que circuló en redes sociales y que la propia madre reconoció como auténtica. 8 minutos de una llamada al 911. La voz de una mujer pidiendo una ambulancia. La operadora pide datos. Municipio de Madero, Colonia 1 de Mayo, calle Sarabia, y en medio de la desesperación, la frase que ya nadie en México va a poder olvidar. Por favor, señorita, rápido, porque creo que se me está muriendo la alumna. Compresiones en el pecho guiadas por una operadora que no puede ver nada, y la ambulancia llegando al minuto 8. Alejandra Quintos confirmó que esa voz la estrellan. Su argumento fue simple y demoledor. Yo hablaba todos los días con esta mujer y es la voz de ella. Totalmente, no es ya ni nada, y son sus mismos gritos de desesperación cuando me dijo que ya estaba muerta. Sostuvo llamadas de hasta 40 minutos con ella, reconoce el tono, reconoce el llanto. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad de ese audio. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Lo que sigue no lo dijo ninguna academia, lo dijo la ciencia forense. La necropsia determinó la causa de muerte, asfixia por sumersión, agua en los pulmones, en la tráquea. El certificado de defunción clasifica el fallecimiento como homicidio, no como accidente, no como descompensación, no como desmayo en la regadera, homicidio. Y ahí se cayó la versión de la academia. El fiscal general de justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Gobea Orozco, lo dijo en entrevista con una precisión quirúrgica. Los testimonios recabados de algunas personas al plantel no tienen concordancia alguna con la causa de la muerte establecida científicamente. Traducción: alguien mintió y el cuerpo de una niña de 13 años los desmintió a todos. Antes de continuar, comparte este video con alguien que todavía crea que una escuela con uniforme y bandera es automáticamente un lugar seguro para dejar a su hija 4 días. Ahora, la mecánica de las detenciones. Jueves 23 de julio de 2026, Dana Yanina, de 18 años, exalumna y auxiliar del área femenil, acude a declarar. Al llegar se le cumplimenta una orden de aprehensión. Martes 28 de julio, la jueza de control María Siria Mora González la vincula a proceso. Jueves 30 de julio de 2026, un juez de control vincula a proceso a Jorge Luis, director de la Academia Estrella, responsable del área femenil, por su probable participación en el delito de feminicidio. Ambos siguieron la diligencia por SOM desde el penal de Altamira, donde permanecen bajo prisión preventiva oficiosa. El juez fijó 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Fite en el detalle. Los dos imputados del feminicidio siguieron su audiencia por una pantalla. 8 días después, el padre de la víctima siguió la suya por otra pantalla. 3 personas, cámaras, la misma plataforma, y una sola madre sentada físicamente en las salas, con el cuerpo puesto, escuchando todo. Y en esa audiencia del 30 de julio se leyeron en voz alta los datos de prueba de la carpeta. Un reportero que cubrió la diligencia lo describió así. Se detallaban las huellas de sometimiento que Dafne tenía en el omóplato, que la sometieron por la fuerza por el cuello, que la habían introducido al baño. Alejandra Quintos escuchó esa lectura y salió de la sala por la parte trasera. No pudo terminar de oírla. Antes de eso, la abuela de Dafne, Juana Laura Martínez, ya había contado lo que pasó esa noche. Que Estrella les llamó para decirles que la niña había tenido como un desmayo, pero que estaba bien, que durmieran tranquilas, y que pasada las 11:45 de la noche llegó otra llamada seca. Sin nombre, señora, la niña no tiene signos, ya está muerta, véngase para acá.
3 horas de carretera de Ciudad Mante a Ciudad Madero. Y cuando la madre llegó, según su denuncia pública, no había ninguna autoridad en el lugar. Ahora regresemos a la carpeta 056, porque esa carpeta no se quedó quieta. Alejandra Quintos nunca quiso hacer público el proceso de 2019. No quería revictimizar a su hija ni revictimizarse ella. Ese expediente era privado, era de su bebé y entonces, según su versión, salió a la luz por otro lado. La madre acusó públicamente que fue Estrellita, la misma señalada como probable autora material del feminicidio, quien difundió información relacionada con esa carpeta. Sus palabras: ya abrió una herida que nunca cerró. Yo no quería revictimizar a mi bebé ni volver a revictimizarme. Espera, piensa en lo que eso significa si la investigación lo confirma. Significa que el dato más íntimo del expediente de una niña de 13 años terminó circulando en redes como munición. Significa que un papel judicial que debía protegerla se convirtió en un arma. Ese es el objeto que atraviesa toda esta historia. No es un fusil calibre 7.62, es una carpeta de papel con un número impreso en la portada. 056/2019. Lleva 7 años en un escritorio, sobrevivió a los amparos, sobrevivió a la prisión preventiva, sobrevivió a la libertad del imputado y sobrevivió a la propia víctima. Porque aquí está el punto jurídico que muy pocos explicaron en televisión. La muerte de Dafne no extingue la acción penal, el juicio sigue vivo. El representante legal de Alejandra Quintos, el abogado Víctor Paz Jiménez, lo explicó con claridad. Tras el fallecimiento de Dafne, el proceso continúa y se buscará que la menor tenga voz a través de las declaraciones y los elementos contenidos en la denuncia de 2019. La niña ya no puede hablar, pero su declaración de hace 7 años sí, está escrita foliada, está dentro de esa carpeta. Y ahora lo que sigue, porque este caso ya rebasó Tamaulipas. El 30 de julio de 2026, la Secretaría de Educación Pública instruyó a las autoridades estatales que de cara al ciclo escolar 2026-2027, ninguna institución podrá operar bajo la denominación de militarizada, militar o castrense. El titular de la SEP, Mario Delgado, ordenó revisar autorizaciones, permisos y reconocimientos de validez oficial de estudios. El 4 de agosto se informó que ya fueron detectadas 25 escuelas particulares en proceso de clausura o de cambio de plan de estudios. Y Mario Delgado explicó el hallazgo administrativo que estaba detrás de todo. Cuando una escuela solicita autorización para operar, no pide permiso para abrir una escuela militarizada, sino simplemente una escuela. Esa modalidad, dijo, fue incorporada de manera irregular. Nadie se la autorizó, se la pusieron ellos solos y la Secretaría de la Defensa Nacional salió a aclarar que carece de atribuciones para autorizar, supervisar o regular este tipo de planteles y negó cualquier vínculo con la Academia de Tamaulipas. El ejército no tenía nada que ver, la marina tampoco, el uniforme era decorado, los grados eran de utilería y sin embargo, dentro de esa academia había gente que se hacía llamar sargento y comandante sin una sola hoja de servicio militar detrás. En el Senado, Morena anunció la revisión del reglamento que rige a esas academias, un documento de hace más de 80 años, y el caso reabrió otra conversación incómoda. Los fallecimientos de menores registrados en instituciones similares en el Estado de México y en Morelos entre 2023 y 2025. Dafne no es la primera. Ese es el daddy quiere poner en el titular. Alejandra Quintos ya puso su propia iniciativa sobre la mesa, la llamó Ley Dafne. Busca controles, protocolos de seguridad y mecanismos de supervisión para escuelas militarizadas, campamentos de verano y cualquier institución, pública o privada, que reciba niños bajo su cuidado. Una madre que enterró a su hija en julio y ya está redactando una ley en agosto. Ahora bien, hay algo más y hay que decirlo con el cuidado que merece. A las afueras del Centro Integral de Justicia del Mante, ese viernes 7 de agosto, Alejandra Quintos denunció que su expareja recurre a amparos para retrasar el proceso y afirmó que, presuntamente, recibe protección de personas cercanas al sistema judicial. No presentó pruebas, no reveló nombres. Es una acusación de la madre de la víctima, no una determinación de ninguna autoridad, y así hay que tomarla. Pero la pregunta que deja flotando no se desactiva tan fácil. ¿Cómo se explica que un juicio oral tarde 2561 días en llegar a su etapa decisiva, con una víctima de 6 años, un imputado plenamente identificado, orden de restricción vigente y prisión preventiva ya cumplida? Esa es una pregunta para el Poder Judicial de Tamaulipas, y todavía no tiene respuesta. Recapitulemos dónde estamos parados esta noche. 3 personas vinculadas a proceso por el feminicidio de Dafne, 2 de ellas en el penal de Altamira.
Una investigación complementaria con 3 meses de plazo. 25 escuelas en proceso de clausura o regularización. Un reglamento de 80 años bajo revisión en el Senado. Una iniciativa de ley con el nombre de una niña de 13 años y un hombre siguiendo por SOM. Desde su casa, el juicio se le acusa de haber violentado a su propia hija. Porque eso es lo que queda al final, los 3 imputados por el feminicidio están detrás de una reja. El acusado en el otro expediente, Noel, está libre esta noche y el proceso, después de 7 años, apenas está entrando a la etapa donde alguien, por fin, va a tener que decir la palabra culpable o la palabra inocente. Somos un equipo. ¿Te acuerdas de esa frase? Se la dijo a ella el hombre que hoy enfrenta juicio en el peor momento de su vida, cuando acababa de perder a su hija y no tenía fuerzas para revisar quién le estaba ofreciendo la mano. Ese es el detalle que ningún noticiero te va a repetir en el bloque de las 7 de la noche. La carpeta 056/2019 sigue abierta. La carpeta del feminicidio también, 2 expedientes, una sola niña y un sistema que tardó 7 años en llegar a una sala de juicios orales a la que la víctima ya no pudo entrar caminando. Esta noche, mientras ves este video desde la comodidad de tu casa, hay un expediente parecido en algún juzgado de tu estado, con un número impreso en la portada, con un amparo recién presentado, con una audiencia diferida por 3ª vez, y con una niña que todavía está viva, esperando su turno para declarar. La pregunta no es cuántos años tardó el juicio de Dafne. La pregunta es cuánto tiempo lleva el expediente que está a 10 cuadras de tu casa. ¿Y quién lo está contando? Tras los hechos, las autoridades emitieron las siguientes declaraciones. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, en la conferencia matutina del 30 de julio de 2026. Cita textual. Es muy triste lo que pasó hoy en Tamaulipas y se está atendiendo. Y es muy buena la decisión que toma la SEP porque, con el pretexto de la disciplina, pues hay abusos y eso no puede permitirse. Y añadió, la educación es una parte de aprender límites, pero es sobre todo un espacio de construcción de libertad. Jesús Eduardo Gobea Orozco, fiscal general de justicia de Tamaulipas, en entrevista de 23 de julio de 2026. Citas textuales. Se ha dicho que hubo una reclasificación. Esto es inexacto. Desde el inicio, desde que se tuvo conocimiento y por la naturaleza propia del hecho puesto en conocimiento, se inició bajo este protocolo. Sobre las versiones del personal del plantel, señaló que los testimonios recabados no tienen concordancia alguna con la causa de la muerte establecida científicamente. Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, tras la mesa de seguridad en Matamoros, el 21 de julio de 2026, informó que instruyó a la Fiscalía especializada en delitos de feminicidio y homicidio doloso a agilizar las diligencias. Garantizó que no habrá impunidad y anunció acompañamiento a la familia a través del Instituto de Atención a Víctimas del Delito. En el mismo contexto, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, afirmó que no habrá impunidad para ninguna persona involucrada en los hechos. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, cita textual: cuando una escuela solicita autorización para operar, no pide permiso para abrir una escuela militarizada, sino simplemente una escuela. Esa modalidad fue incorporada de manera irregular. La Secretaría de la Defensa Nacional aclaró oficialmente que carece de atribuciones para autorizar, supervisar o regular este tipo de planteles y negó cualquier vínculo institucional con la Academia Militarizada Marina Doenitz. Alejandra Quintos Martínez, madre de Dafne, a las afueras del Centro Integral de Justicia del Mante el 7 de agosto de 2026. Citas textuales. Se me juntaron los 2 casos y tengo que hacer justicia como lo he hecho desde el 2019 por mi bebita. Para mí es inevitable sentir este dolor. Estoy aquí para defenderla de su padre, de quien sea, como siempre lo he hecho. La tenía en terapia psicológica privada para que pudiera hacer el señalamiento directo de lo que le ocurrió en 2019. Mi hija ya no está, pero yo sigo aquí peleando. Víctor Paz Jiménez, representante legal de Alejandra Quintos, el 7 de agosto de 2026, tras la muerte de Dafne el juicio continúa y se buscará que la menor tenga voz a través de las declaraciones y los elementos contenidos en la denuncia presentada en 2019. Hasta el momento de la grabación de este video no existe sentencia en los 2 procesos y ninguna autoridad federal ha emitido